Dicen las profecías que en los últimos días el mundo entero estará en crisis. Las naciones estarán en guerra una contra otra, habrá hambre y terremotos en muchas partes del mundo. La paz en la tierra será quitada, según nos dice Apocalipsis, y 1000 profecías más alrededor. El Fondo Monetario Internacional dice que el deterioro continuado en las últimas 2 décadas podía explotar en los próximos meses y convertir el 2024 en el año del gran aquelarre autoritario. Desde que se inventó la democracia, nunca había habido más personas convocadas a votar como este 2024, la mitad de la población mundial. Cientos de millones de familias luchan con un bajo nivel de ingresos y con el encarecimiento de la economía, los alimentos. La inflación es un peligro claro. Los países en todas las regiones están padeciendo X y Y cosas y existe un enorme revés para la recuperación mundial. En términos económicos, el crecimiento disminuye, la inflación aumenta y las penurias son el orden de todos los días. ¿Cómo nos está afectando a ti y a mí esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra esperanza? Para hablar de este tema estamos aquí hoy con mi amada amiga, la doctora Yanira González, fundadora de Kairos International Ministry y del Consejo Latinoamericano de Oración Clamor, y es parte del equipo ejecutivo internacional de oración también y de tantas otras convocatorias continentales que han hecho indudablemente una diferencia a lo largo del mundo, y para mí es un honor, un verdadero honor estar contigo esta noche. Doctora, gracias por acompañarnos. Amada, el honor es mío. Gracias y gracias a toda esta audiencia que se toma un tiempecito para oírnos, para poner atención, pero sobre todo para recibir tal vez una palabra de consejo debido a los añitos que tenemos de caminar, quizás un poquito más que ellos, pero contento, mi amor, para todos los que se conectan en este día. Así es, pues qué gusto, Yanni. Creo que es un tema tremendo. Hubo muy buenos comentarios por ahí en los gráficos de las 2 páginas donde lo pusimos, y creo que hay mucha expectativa para hablar de este tema tan candente. Pues, ¿qué es una crisis? Yo pienso que la Biblia obviamente predijo muchas cosas que ocurrirían al mismo tiempo y que serían la señal de los últimos días. La Biblia habla también de que habrá gente que solo tendrá amor por sí misma, por el dinero, que serán fanfarrones, orgullosos, que se burlarán de Dios y obviamente serán malagradecidos, no considerarán nada sagrado, ¿verdad? Y esto hará también que sea la causa de la persecución hacia aquellos que tenemos una fe en Dios y pues en el Dios creador. Obviamente también habla por ahí que las familias entrarán en crisis, que las personas no amarán ni perdonarán, que calumniarán, etcétera, etcétera, que perderán el amor propio, que traicionarán a sus amigos, que amarán solo el placer, y lo vemos por doquier en la sociedad hedonista en la que nos encontramos. Ahora, entendemos que la crisis es un cambio profundo, brusco y de consecuencias importantes en el proceso de una situación, en la manera en la que estos son apreciados o percibidos por nosotros. Pero dinos, Yanni, desde tu óptica, de tu experiencia, de tu visión del mundo, ya que tratas con gente de todo el mundo, ¿cómo ves qué es para ti o cómo se percibe lo que realmente es una crisis? Bueno, primeramente sería como ese tiempo de dificultad, ¿verdad? Ese tiempo problemático
ese tiempo de aflicción donde en realidad puede ser un tiempo de peligro, puede ser un tiempo de advertencia o puede ser un tiempo de destrucción total sobre una persona, una familia, una ciudad o una nación. Pero realmente lo que implica, ¿verdad? Sería una toma de decisiones, porque muchos ven una crisis como un problema, pero otros pueden ver una crisis como una oportunidad. Y esa quizás sería el punto de vista positivo que nosotros deberíamos tomar, porque en cada crisis lo que se fundamenta en nosotros es el carácter interno que cada uno tenga para poder enfocar esa crisis. ¿Cómo la vamos a tomar, verdad? ¿Va a ser desastre? ¿Nos deprimimos? ¿Nos jalamos el pelo? ¿O en realidad nos posicionamos en un proceso de reconocimiento? Porque podría tener un proceso. Y si quizás pasó un número uno, si queremos hacer como una definición de lo que sería reconocer que primeramente estamos ahí. Muchas personas ni siquiera quieren, bueno, aquí le dicen denial, ¿verdad? Ni siquiera aceptan que pueden estar ahí, porque pueden haber diferentes clases de crisis, ¿verdad? Y primero es, ¿estamos en crisis o no estamos en crisis? ¿Estamos en peligro o no estamos en peligro? ¿Tengo que tomar una decisión o no tengo que tomar una decisión ante este tiempo donde las noticias, la familia, la ciudad, el periódico, el internet y lo que tú decías, las profecías están anunciando un tiempo difícil? Fíjate que me llama mucho la atención que generalmente pues promocionamos o ponemos los gráficos ahí en las páginas de mujeres en que manejamos y Ujú. los comentarios pues son buenos, X o demás. Pero esta vez hubo comentarios como hasta incluso agresivos. Ujú. No estamos hablando de nada que pueda afectar a una persona o a otra, pero a mí el tipo de comentarios que tuvimos, sobre todo sobre los comentarios de otras personas, me hacen pensar esto que acabas de decir, la negación. No queremos ver que estamos en crisis, no queremos que nada nos hable de que hay un problema allá afuera, ¿no? Hay un elefante en la sala y nadie queremos verlos. Hay un oso allá en la ventana y por favor no te asomes para que de esa manera no lo veamos. Entonces, creo yo que esto verdaderamente, pues es peor porque al menos si estás consciente de que hay una crisis, de que hay un problema, pues Sí. actúas en consecuencia. Pero si quieres negarlo, si no te quieres dar cuenta de lo que pasa en tu propio país, todo lo que está sucediendo aquí en México, que es terrible, terrible. Y pues no hablemos de Sudamérica, que también las cosas no están nada bien, o de Estados Unidos, o de Europa, o de Asia. Entonces, para donde volteemos hoy, la situación es muy complicada. Pero Así es. efectivamente, creo yo que el primer punto, como bien lo mencionaste, es empezar por darnos cuenta o al menos por aceptar la crisis y a partir de ahí entonces buscar soluciones alternativas o encontrar cuál será la forma en que nosotros podremos manejar desde nuestro propio espacio, desde nuestro propio espectro, esta situación complicada. Ahora, pues sí, hay muchos tipos de crisis, como bien lo mencionaste, y esto nos tendría que hacer ver pues todo este bagaje para poder dar una respuesta adecuada. ¿Qué nos podrías decir, doctora, sobre estas clases de crisis que enfrentamos hoy? Bueno, primeramente, Namada, hay principios, ¿verdad?, que gobiernan las transiciones, porque la crisis es una transición, ¿verdad? Si es una crisis personal, familiar, por ejemplo, las mujeres, es una crisis y paso de casada a divorciada, de soltera a casada, de la Claro. universidad a la casa, etcétera, etcétera. Pero si nosotros rechazamos lo que hablábamos primeramente, si bloqueamos el reconocimiento de que es tiempo de provocar un cambio, abortaríamos en realidad nuestro destino, nuestra misión, nuestra asignación, por lo que tú estás aquí en realidad en la tierra. Y para ello hay como varios, algunos principios. Primeramente, tenemos que tener una mente flexible y ajustable,
porque quizás lo que hemos visto, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, puede convertirse en el mayor enemigo de lo que necesitamos hacer para transicionar. Muchos dicen que si no expandemos, por ejemplo, nuestras relaciones, y si es un negocio, una crisis empresarial, si no expandemos nuestra visión, nuestra misión, o a nivel nacional, si no en realidad nos posicionamos, creemos, tenemos un plan, tenemos una definición, primeramente de encontrar ayuda, por ejemplo, ¿verdad? Nos estaríamos metiendo en una cueva. Aún los que puedan estar sirviendo a Dios en alguna manera, si esto no se expande, eso se va a convertir en una cueva, en una prisión. Y para eso necesitamos hacer el esfuerzo, y eso implica una decisión que es pedir ayuda, porque una transición pues no es para perezosos o para personas que se quieran quedar ahí, porque es tan confortable estar en una situación de abuso doméstico a veces, porque ya me acostumbré a que me maltraten, ya me acostumbré a que la gasolina esté cara, ya me acostumbré a que haya corrupción, ya me acostumbré a tantas cosas que ya ni siquiera quiero provocar un cambio, ¿verdad? Pero esto significa un esfuerzo para activar, para trabajar. Aún dicen, ¿cómo voy a cambiar este gobierno tan corrupto? Pues el primer paso sería cambiar mi propio gobierno. Y otro Exacto. paso, sí, otro paso importante es que es necesario hacer una evaluación en este tipo de crisis para erradicar todos los errores, todo lo que no ha permitido que esa transición se provoque, porque muchos de nosotros tenemos algo que se llama temor, los miedos. Miedo a la pobreza, miedo a que no te amen, miedo a que te dejen solito, miedo a la muerte, miedo a envejecer. Todos esos miedos no levantan la valentía que necesitamos para ser intrépidos, para posicionarnos a lo desconocido quizás, pero este es un tiempo donde tenemos que caminar en lugares donde nunca habíamos caminado. Creo que después de COVID todos aprendimos que necesitamos hacer cosas diferentes. ¿Te acuerdas lo que decía Einstein? Locura es seguir haciendo la misma cosa y esperar resultados diferentes. Entonces, ese es un tiempo donde debemos fundamentarnos. Es vital que creamos, que entendamos que estamos en tiempo de transición, porque la crisis es eminente y que estamos parados en un lugar, ya sea tu familia, tu empleo, tu empresa, tu nación, tu área de influencia, porque a mayor presión, ¿verdad? Necesitamos estar preparados. Por ejemplo, en el área de mercado tenía una reunión con hombres de negocios y ellos decían, ¿cómo voy a salir de la crisis? Y ellos decían, es simple, si estás preparado, y ese es otro punto, otro principio, y es que nosotros tenemos que anticipar una crisis. Si ya sabemos que me duele la cabeza, ¿verdad? No voy a esperar a tener una migraña o a tener un cáncer cerebral, sino que es empezar con los buenos hábitos, es decidir salir de ahí, pero también es un plan de acción. Necesito tener un plan en las diferentes crisis y eso significa me voy a sentar, no le voy a echar la culpa a nadie, voy a buscar soluciones, porque algunos las buscan de diferentes maneras. Algunos empiezan a leer, ¿qué dicen los libros? Bueno, hoy está de moda qué dicen las redes sociales, cuando a veces lo que dice Facebook, lo que dice TikTok, ¿verdad? Lo que dicen todas esas plataformas no tienen nada de verídico ni nada de sano para nuestra salud. Entonces, a veces buscamos en los lugares equivocados. Otros lo buscan en un refugio espiritual, ¿verdad? Cuando tu alma se eleva, unos hacen el salto cuántico, por ejemplo, y salen y empiezan a hacer todas estas cosas, pero todos esos pasos deben de ser en el orden, porque nadie conoce tu crisis mejor que tú. Y el paso número uno sería reconocerla, saber de dónde vengo, cuál es mi problemita, a dónde estoy, para dónde voy y cuál es la solución para llegar a la solución de ese problema. Se me hace tan interesante esto que estás mencionando, porque sí, estamos como que algunos estamos muy conscientes de las crisis externas, ¿no? Pero no necesariamente de las crisis de nosotros, tanto de nuestra familia o de nosotros mismos como personas. Y entonces, pues obviamente no tomamos acciones para ir hacia una mejora, para superarnos, para hacer algo distinto que cambie la situación. Y se me hace también fundamental y precioso esto que mencionas de que necesitamos prepararnos
prepararnos porque si vemos que los hijos están llegando a la adolescencia, que siempre regularmente parece que hay ahí alguna crisis, pues entonces prepararnos hacia allá como padres o X. Pero si vemos que la crisis es de la situación económica que se nos está viniendo, bueno, ¿qué voy a hacer yo para esa crisis que está teniendo mi país, mi ciudad, mi problema? Yo recuerdo que un tiempo padecí migraña por lapsos muy prolongados. El mero director de neurología del Centro Médico Nacional aquí en México, que tuve la fortuna de que él era el que me atendía, él me dijo, mira, tienes que estar consciente de una cosa. En cuanto el dolor empiece a avisarte que viene, tú te pones la pastilla debajo de la lengua y te olvidas, ¿no? Entonces, como que esto me quedó muy en ese sentido de entender, bueno, bendito Dios que las migrañas se me quitaron, pero me quedó muy claro de que yo no podía decir, bueno, todavía lo aguanto, todavía lo aguanto, todavía ahí va, es tolerable, porque llegaba el momento en que yo ya era tan intolerable que no podía ni soportar la luz, ni soportar el ruido, ni nada, y se me salían las lágrimas del dolor. Entonces, ¿para qué llegar hasta ese punto si había una solución que lo podría prever? Entonces, creo yo que esto es lo mismo. Si ya hay algo que te está avisando que las cosas no vienen bien, entonces, como tú lo dices, necesitamos estar preparadas, sobre todo como mujeres, porque ahorita creo que si el mundo está mal y el mundo está violento, la violencia contra las mujeres, el borrado contra las mujeres es mucho peor que años anteriores. Pareciera que lejos de avanzar en posicionarnos como mujeres, hemos retrocedido en muchos sentidos en esta mal llamada inclusión que nos ha llevado a perder otra cantidad de privilegios que parecía que habíamos ganado. Entonces, bueno, esta es una de tantas cosas, pero es cierto, estamos, como lo dijiste, en un tiempo decisivo de transición y la transición, como lo mencionas, es ese cambio de pensar de un modo de ser o de estar a otro distinto. Y siempre produce incertidumbre en la mayoría de las personas. Se me hace perfecto, como lo mencionas, o sea, prefiero quedarme aquí que buscar cómo cambiar. Prefiero seguir siendo una mujer menospreciada o maltratada o tener un sueldo que no quiero, que un jefe que me cae bien mal, pero no estoy lista o dispuesta a arriesgarme a hacer un cambio y decir, basta, ¿no? Voy para allá, hago esto, cambio, etcétera, ¿no? Entonces, muchas personas a veces se sienten angustiadas debido a que estamos en tiempos muy difíciles, les preocupa mucho que la sociedad esté yendo hacia una degradación galopante, que los recursos naturales se estén agotando, que la economía esté afectando cada vez más a las personas o a más personas, y que haya tantos eventos sobrenaturales fuera de nuestro control. Señales extrañas en el cielo, terremotos, tsunamis, muertes masivas de especies, como hemos visto, contaminación ambiental, falta de agua, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y como lo decías, hay tanta consulta a los psicólogos aumentando considerablemente a todo ese tipo de gente que se dedica a la salud mental. Las ideologías ofrecen algún tipo de placebo para abstraerse de la realidad de alguna u otra manera. Las filosofías de moda, los trastornos de ansiedad están en auge, en fin. Pero por otro lado, como bien lo mencionas, hay otro tipo de personas que, aunque conscientes de las circunstancias actuales, ven el futuro con esperanza. Cuéntanos por qué. ¿Cómo resuelven las personas o estas personas las crisis, o dónde
podemos buscar soluciones? Bueno, como te decía, depende de dónde quieras buscar, ¿verdad? Algunos lo buscan en el libro, dependiendo cuál sea tu crisis. Por ejemplo, si es una crisis física, por ejemplo, si sabes que estás pasadita de peso, sería busquemos ayuda y buscamos un dietético. Sí, a muchos, pues la crisis no solamente es física, sino que es espiritual, ¿verdad? Es del alma. Te digo, en mi caso, ¿verdad? Y la experiencia es, todos tenemos que buscar a Dios, porque la crisis es tan interna y lo que miramos, como tú decías, son tantas causas de enfermedades mentales, pero la primera es la depresión y la ansiedad. Depresión es enojo contenido, ¿verdad? Y por eso te deprimes, porque no puedes solucionar el problema que tienes. Claro. Y ansiedad es cuando tú pierdes el control de algo y por eso estás ansiosa. Las mamás nos ponemos ansiosas porque no sabemos dónde está el esposo, el hijo, el trabajo, pero hay algo, el que puede encontrarlo y es pues en Dios. Y esto requiere tener un alto nivel de fe. Y la fe es lo que nos hace creer, pues en tu caso como en el mío, que los planes de Dios son perfectos, que los planes de Él son de bien y no de mal, ¿verdad? Y que Él, el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, el que dice que en su mano sostiene el universo y el que conoce cuántos pelitos tenemos en la cabeza, dice que Él ha decidido bendecirme y que esos planes son de bien para mi vida y de prosperidad, ¿verdad? También lo que nosotros creemos es que toda situación que sea totalmente fatalista, porque hay fuerzas negativas que intervienen en nuestras vidas. Todo eso que fue creado para mal, si nosotros nos fundamentamos en esa fe que se llama Dios, dice que Él le da vuelta y que eso es para bien. Requiere también algo que se llama perseverancia, ¿verdad? No solamente querer salir de la crisis, pues en nuestro caso es querer hacer un pacto con un Dios eterno que te promete una vida buena y una vida eterna. Y no solamente eso, ¿verdad? Sino que si le buscamos a Él en un sacrificio de la cruz del Calvario, dice que si yo soy pobre, Él me va a permitir que yo reconozca la riqueza que hay en mí. Si estoy enfermo, yo puedo ser sano. Si estoy adicto a cualquier cosa, ya sea fentanil, ya sea cocaína, sexo, prostitución, lo que sea, dice que Él, por sus llagas, no solamente soy sano, sino que también puedo ser libre por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Pero no solamente requiere una fe, requiere que yo esté alrededor de gente que no sea tóxica, me pongan más depresiva ni más negativa de lo que estoy, sino que lo que yo oigo, lo que yo miro y lo que yo hablo sea en realidad pues positivo, porque hay una ley de atracción. Yo atraigo toda la mala vibra, dijeran en México, ¿verdad? O yo atraigo el positivismo, yo atraigo la inspiración, yo atraigo la esperanza, yo atraigo la fe, ¿verdad? Hay personas que solo dicen, confiemos, dice, confía en mí. Yo no confío en los hombres, yo confío en lo que Dios dice. Y si los planes de Él son de bien y no de mal, y si me paro mi fundamento en eso, yo te puedo asegurar que toda situación difícil únicamente va a ser la oportunidad para que yo pueda crecer en mi fe, ¿verdad? Y que Él me va a poner al lado de todo lo que yo tenga que pasar, lo bueno, lo malo y lo feo, para que yo reconozca lo sobrenatural que vaya más allá de mis fuerzas, del consejo del mejor psicólogo, sino que de algo que se llama sobrenaturalidad de Dios. Y ahí podemos pararnos, porque pues como mujeres especialmente, muchas veces queremos nosotros sentarnos en el trono de Dios y cambiar todo en la manera, especialmente en tiempos de crisis. Si es una deuda, lo primero que hacemos es salir corriendo a pedir prestado, cuando en realidad, ¿verdad? Todo puede estar a nuestro alcance. Si tenemos un hijo enfermo, en lugar de orar por él, de pedir una sanidad divina, pues corremos al hospital, pues también, ¿verdad? Tiene que haber un balance, no nos malentiendan. Y pues sobre todo buscar consejo. Dice que en el consejo de muchos se gana la guerra. Hay personas, como les decíamos al principio, quizás hemos caminado, especialmente a las jovencitas que quizás puedan conectarse, hombres o mujeres. Nosotras ya tenemos algunas décadas de caminar sobre esta tierra y en alguna manera hemos aprendido las lecciones de la universidad de la vida, mi amada Edna, ¿verdad? Donde aprendemos que muchas veces el mismo Dios permite que todo te salga mal para que en realidad
no porque sea un Dios malo, sino para que veamos que somos tan incapaces de poder gobernarnos y para que podamos en realidad buscarlo a Él. Y si estamos en una situación que ya es totalmente inaceptada, creer que todavía hay fe. Te voy a contar, fíjate que este fin de semana estuvimos en la frontera de San Isidro, la línea que le dicen, San Isidro y San Diego, ¿verdad? Y habían tantas personas pasando. Mira, yo miraba varios tipos de personas. Los que tardan 5 horas en llegar porque se vienen de, pues, de San Isidro, de Tijuana, de cualquiera de los lugares de ahí. Se cruzan la frontera, tienen que esperar 5 horas para que el cansancio, decía, Dios mío, pero la perseverancia de estas personas de saber que todos los días me tengo que levantar a trabajar, porque si no del otro lado me muero de hambre. Había una mujer tan linda que estaba creyendo que los que no tienen voz, que son todos los que van a ser abortados en la frontera, puedan tener una voz. Y tenía, mira, una van, y en esa van ella hacían exámenes médicos, les decían a las mamás que no abortaran, y si querían abortar, les decían, nosotros podemos adoptar a su bebé si usted nos permite hacerlo. Habían personas diciéndole, ¿verdad? Usted tiene una oportunidad, no tiene que prostituirse, pero sobre todo hay una amiga mía que se llama Yesenia Oros, que la bendigo. Ella trabaja en la cárcel local. Te puedes imaginar la cárcel ayer que rebalsa. Y nos daba un consejo muy lindo, porque decía, ¿cómo vamos a ayudar a alguien que ha estado 5 veces en la cárcel, que entra, que sale, que entra, que sale? Y decía, la familia ya no cree, el sistema no cree, y ella decía, pero Dios sí tiene esperanza en que esa persona que está presa ahí, donde ya nadie cree, Dios puede sacarlo. Y bueno, y nos contaba una de testimonios, pero nos hablaba de la fe, de la perseverancia, pero sobre todo de la esperanza, que saber que en una crisis nacional como la que tenemos en la frontera de México y Estados Unidos, Dios puede intervenir. Y no porque esta nación sea más poderosa de lo que Dios es, sino que únicamente la primera decisión está en mí, en querer salir de ese problema personal, familiar, empresarial y aún de nación, ¿verdad? Porque eso sería nuestro gran reto, creo, en estos días. Nuestras naciones, como tú decías, el 40%, 40 naciones van a votar. Quien quede de presidente en tu nación, que va a ser junio, que junio 2 son las elecciones en México, Junio 2 ¿verdad? aquí, sí. Uh-huh. Puede definir el destino de nuestras naciones. Aquí van a ser en noviembre 6. Que Dios nos ayude. En Amén. estos informes, hablando y quizás yendo al siguiente punto de una crisis nacional, globalmente nos explicaban los expertos económicos lo que las millas las maneja el 1% de la población, imagínate. El 4% de la población son los títeres, ponele el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, todos aquellos que hacen los que tienen la plata, les dicen. Haciendo este estudio decían que únicamente de la billonada que tenemos, de los 8 billones quizás de habitantes, únicamente el 5% está consciente de querer cambiar una crisis alimenticia, de población, de COVID, de todo lo que se están inventando en esto, de la pandemia, dijera nuestra amiga. Exacto, de la pandemia. Pero decía algo que me dio mucha tristeza y decía que el 90% de la población mundial está zombie. Por lo que decía, porque nos acostumbramos tanto a estar en la pobreza, a estar en la desesperación, a seguir con las malas noticias de no tengo, no puedo y no puedo y no voy a hacer, cuando en nuestra mente, sin tan siquiera usáramos el 5% de la capacidad mental que tenemos, podamos cambiar nuestra propia situación, empezando por lo que hablamos, porque en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Así que el reto es, ¿verdad? Que ese 5% despierte al 90% y que el 4% de los títeres no nos maten a nosotros ni nos anulen, pero que podamos cambiar la historia de nuestras naciones. Y creo que tenemos una oportunidad para hacerlo todavía. Se me hace tan importante todo esto que estás diciendo y tan fundamental, porque justamente en esta semana que me tocó hablar con algunos líderes prominentes de aquí del país, en cuanto a cuestiones de oración para ir hacia las elecciones que tenemos, pues muchos de ellos decían,
ya está todo definido, ya ni para qué hagamos reuniones, ni para qué hagamos nada, esto ya se definió, hablemos después de las elecciones y veamos que X, ¿no? Y yo me quedé pensando, estos son los líderes prominentes del país y tienen una mentalidad de que ya se definió y entonces pues ya no hay nada que hacer. Cuando, ¿dónde está aquella fe que profesamos, que enseñamos o que predicamos por ejemplo, Abraham, que dijo, contra toda esperanza le creyó a Dios, ¿no? Contra toda esperanza. ¿Dónde está aquella fe de los personajes de los que habla, por ejemplo, Hebreos 12, o aún de nuestros propios héroes nacionales, de aquellas mujeres que han dado su vida por cambiar la historia para que hoy nosotras tuviéramos una forma de acceder a otro tipo de vida, etcétera? ¿Dónde está esa fe o dónde están esos héroes que vamos a creer que sí se puede hacer una diferencia, que no necesitamos estar zombies o conformes, como bien lo dices, diciendo, bueno, ya no hay más que hacer, ya ni escucho las noticias porque no tiene sentido, me quedo en mi sillón viendo series o viendo las redes sociales ahí a ver quién comió chilaquiles hoy. Perdiendo el tiempo. Exacto. En vez de decir, ok, por lo menos, pues si hay una marcha contra la democracia, digo, a favor de la democracia, yo voy y me planto, por lo menos, hago un esfuerzo mínimo, lo mínimo que yo pueda hacer, doblo mis rodillas, clamo a Dios que tenga misericordia de mi país. Y estoy hablando de todos los países que ahorita estamos en esta misma situación de crisis y sobre todo me llamó mucho la atención estar leyendo acerca de esto del Banco Mundial, como lo dices, son unos cuantos títeres los que están moviendo todo, pero el Fondo Monetario Internacional, las instancias también de la democracia internacional, etcétera, diciendo, no, este año todo mundo se va a la dictadura, ¿no? Y tú dices, a ver, espérame, no es posible que estas instancias pareciera que ellos quisieran profetizar o promover que para allá vayamos todos. ¿Y dónde estamos la población? ¿Dónde estamos los que en realidad tendríamos forma de hacer la diferencia en donde estamos plantados? ¿Dónde estamos el 99% de la gente o el 95% de la gente que podemos hacer una diferencia con nuestra actitud, con nuestros cambios personales, con nuestro concientizar, como bien lo decías? Creo yo que concientizar a otros, como esperamos que esté sucediendo ahorita, hoy, gracias por estar aquí, Yanni, pero ¿dónde estamos aquellos que podemos despertar, a los que están junto, a los que están deprimidos, a los, como bien lo decías, enojados, tristes, sin esperanza, y que podemos decirles, hey, voltea al cielo, voltea, no puedes voltear para los lados porque las cosas se ven mal, pero pon tus ojos en el cielo, voltea para arriba y clama por una respuesta diferente, porque los países tomen un rumbo distinto, porque la democracia se vuelva a definir como punta de flecha en este momento mundial, porque todos los recursos naturales que tenemos realmente se han puesto al servicio de la población y no usados como moneda de cambio entre unos cuantos hasta arriba. ¿Cuánta tierra hay? ¿Cuántos alimentos? ¿Cuántos recursos tenemos que Dios ha puesto ahí? Y hoy pareciera que todo el mundo estamos pensando que nos vamos a morir de hambre y que ya no va a haber remedio. Dios no ha dicho eso y creo yo que es momento de tomar conciencia que o hacemos una diferencia en donde estamos plantados o verdaderamente
vamos a quedar todos vacunados como zombies sin poder hacer mucho. Así es que, amiga que nos escuchas esta noche, te retamos, te lanzamos este reto, concientiza a los que tienes junto. No te rodees de gente tóxica, como decía Yanni, concientiza a los que están a tu lado y diles, sí se puede, no pierdas la esperanza, vamos por más, vamos hacia un rumbo diferente y hacia tomar estas alternativas. Pero cuéntanos, Yanni, ¿cómo es que podemos realmente llegar a este punto? ¿Cómo podemos sobrevivir a este tiempo de transición y crisis personal, familiar, nacional, mundial en el que nos encontramos? ¿Qué Bueno, opinas? tenemos que hablar de soluciones, ¿verdad? Y Exacto. pues como hemos mencionado, es pararse en un lugar de fe. Algunas, pues en lo que tú crees, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, pero las personas tienen que buscar de qué agarrarse. Sabemos que, bueno, en nuestro caso Jesucristo es el camino, la verdad, la vida, Él es la puerta. Y haciendo como quizás como un resumen de soluciones, hablamos, el paso número 1 es aceptar que estás en una crisis. Un paso número 2 es buscar ayuda. Exacto. 2 son mejor que uno, ¿verdad? Ya sea si es una crisis familiar, empresarial, una crisis relacional, busca ayuda. No te hagas, como dicen las caserces, no te disuelvas en tu propio vaso, ¿verdad? Un tercer punto sería ver cómo otras personas solucionaron esa crisis. Yo, mira, Exacto. por ejemplo, nosotros sabemos que vivimos en un tiempo de ciclos. Una nación, así como el imperio, a veces el imperio romano, se funda la nación crece, cae y se vuelve a levantar. Ese es el ciclo de libertad de las naciones. Cuando tú vas a las Naciones Unidas, puedes ver el ciclo de libertad. Donde yo vivo, que es Estados Unidos, cada 80 años hay una crisis. Una crisis que hace o que la nación se levante o que la nación se hunda. Tú tienes que reconocer en qué ciclos estás. Por ejemplo, las mujeres, todas sabemos que tenemos un ciclo al final del mes y tenemos que estar preparados para ello. Y eso sería el cuarto paso. Sabemos que tenemos que estar preparados. Como un pasito número 5, por favor, no huyas del problema. No te Es, escondas como el avestruz. Confróntalo. es, es, Confróntalo con madurez. Si es con el esposo, confróntalo con madurez. Si es con tu hijo, confróntalo con madurez. Si es a nivel nacional, como tú decías, Edna Mara, yo misma puedo producir el cambio, así que la primera que cambia soy yo. Hay un versículo que amo y dice, vean, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces dice, yo iré desde los cielos y sanaré esa tierra. Así que es un tiempo de posicionarnos. A ver, si yo me humillo y digo, necesito ayuda, ya no me voy a disolver como un alcázar, tengo que buscar gente que me ayude y tengo que reconocerlo. Entonces yo empiezo a negociar. Si es con el esposo, si es con el hijo, y de cosas pequeñas, porque la crisis puede ser ponerle tan pequeñita, por ejemplo, que el nene no quiere hacer la tarea. Hagamos un negocio, haces la tarea y haces esto. O como el esposo que te está dejando por otra, ¿verdad? A ver, negociemos, hicimos un pacto de amor eterno, ¿qué te pasa? O si es nacional, tenemos que salir a votar, mis amores, porque podemos orar toda la noche, salir a votar y yo decidir quién me representa, porque todos nuestros gobernantes deberían de estar a nuestro servicio. Los hemos puesto ahí para que nos representen, no para que nos exploten. Y pues lo demás sería pues unirnos, asociarnos, compartir, estar activos y efectivos con aquellos que ya resolvieron su problema. Yo a veces me pregunto, los que manejamos un montón, por ejemplo, los que manejan en el DF, ¿qué libro oyes cuando vas manejando? Porque ya no hay excusa, ¿ok? Estás cansado cuando, a ver, ¿qué consejo estás oyendo? No pierdas esas 8 horas poniéndote en TikTok, Facebook, ya no sé ni cuántas hay, ¿verdad? O los siguen a esos influenciadores, que es una pérdida de tiempo total. ¿Cuánto en realidad estamos invirtiendo en nosotros mismos, en educarnos? Por ejemplo, los empresarios contaban, nos reunimos en esta semana y ellos decían,
para poder sufrir, para poder sobrevivir la crisis económica que viene, la inflación, tenemos que aumentar nuestro valor de mercado. ¿Cómo nos vendemos como compañía? Y del otro lado, los empleados, por ejemplo, o los ministros como nosotros, ¿cómo nos preparamos de tal manera que seamos tan atractivos, ya sea para Dios, para los hombres, en los negocios o en las relaciones, que todo lo que se mueva, todos los terremotos en la tierra y en el cielo no nos afecten? Y eso va a posicionarnos en ese lugar de fe. No sé, las creyentes o las no creyentes, hay un libro que se llama El Secreto, se los recomiendo, ¿verdad? Habla un poquito de física cuántica y habla un poquito de la ley de la atracción, ¿verdad? Lo que tú hablas, lo que tú piensas, lo que tú envisionas, eres lo que atraes. Porque nosotros en nuestra fe sabemos que yo soy lo que Dios dice que soy, somos reyes, somos sacerdotes, somos gobernadores de esta tierra, que yo tengo todo lo que yo necesito, está a mi alcance, únicamente tengo que llamarlo. Y que yo puedo hacer todo porque Cristo en mí, ¿verdad? No solamente me da el poder, sino que hay una esperanza de gloria que va a guiar absolutamente toditititos mis caminos. Otro paso sería, tenemos que cortar todo lo que nos ha llevado a esa crisis. En la guerra, por ejemplo, de los ejércitos, dice, ¿cómo se vence a un enemigo? Número uno, cortándole todo lo que lo alimenta. Fíjate, a ver, si tú estás pasadita de peso o si es pornografía, pues deja de meterte en esas redes. Y el otro dice cortándole la comunicación. Si hay una que pasa chiqui, chiqui todo el día, ya no la oigas. Si te está diciendo que está fea, que estás gorda, que no puedes, que no sirves para nada, corta, eso no te beneficia en nada. Y sobre todo, en este tiempo, donde hablábamos de que tenemos que estar preparados, especialmente porque tú dictabas todo un capítulo que en nuestra Biblia está en Mateo 24, en tiempos de crisis, guerra, rumores de guerra, donde el amor se ha muerto para muchos, donde lo que sigue es que seamos fulminados, tenemos que tener un plan B, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu plan B? ¿Cuál es la peor situación? Si hubiera un terremoto en el día, tú tienes que saber a dónde tienes que ir, a dónde te vas a reunir con tu familia, ¿verdad? Si sabemos que viene una crisis mundial, tenemos que empezar a ahorrar si sabemos que no va a haber, ¿verdad? Si sabemos que viene un ataque contra la familia, sobre la identidad de la familia, que es el fundamento no de la sociedad, sino que de la creación, tengo que empezar a trabajar en los principios y valores. Y de veras en este programa yo les pido a todos en el nombre poderoso de Jesús de que aprovechen estas charlas, Edna Amada, para que podamos tener nuestro plan B. Nosotros tenemos un plan A, ¿verdad? Que se llama Jesucristo y en él estamos fundadas. Pero también nuestro plan B es esa fe que nos da a saber que a los hijos de Dios, por ejemplo, dice que las situaciones malas no nos tocan, que nosotros somos la niña de sus ojos, que ningún arma forjada, malita sobre nosotros va a prosperar. Todo aquello, lo que pareciera que para nosotros es terrible, para nosotros es una oportunidad para ser bendecidos, para aprender una lección de vida, pero sobre todo para salir adelante. Y quiero decirles, y les quiero dedicar pues está en la Biblia, ¿verdad? Pero dice, todo lo que ojo no ha visto, todo lo que oído no ha oído, todo lo que tú no has escuchado, las buenas noticias es lo que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Así que si tú no has visto tu milagro, tu cambio en esa crisis económica, política, relacional, la invitación sería creer que hay un Dios sobrenatural, que es más inteligente que nosotros, que es sobrenatural, que es omnipotente, que es omnisciente y que tiene el mejor consejo para nosotros en tiempo de crisis. Y es que dice, clama a mí, yo te voy a responder, ¿verdad? Porque todo lo que yo pida, si yo estoy tocando, Él va a abrir la puerta. Y si yo estoy llamando, Él va a contestar. Amén, amén, amén. Qué bonito, qué hermoso, qué explícito todo lo que estás mencionando. Efectivamente, creo que cuando hemos realmente puesto nuestra fe en Dios, como bien lo expresaste, en Él no hay crisis, en Él no hay temor, en Él no hay tristeza. Entendemos que esto que está sucediendo en el mundo simplemente es una oportunidad o es una visión
muy clara de hacia dónde vamos y qué es hacia dónde estamos queriendo ir. Dice ahí la Biblia en Lucas, ¿verdad? Que habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas y que en la tierra pues habrían mil cosas sucediendo. Jesús está diciendo todo esto ahí en Lucas 21, ¿verdad? Y dice que los poderes más grandes de la tierra serían sacudidos, pero que entonces nosotros podríamos ver, ¿verdad? Que cuando todas estas cosas empiecen a suceder, tendríamos que estar más firmes y felices que nunca, porque nuestra salvación está más cerca, porque el reino de Dios está a punto de ser establecido en esta tierra donde entendemos qué significa esto del reino de Dios. Entendemos que será él mismo, Jesucristo, quien venga, quien gobierne, y entonces ya no habrá corrupción, injusticia, tribulación, tristeza, llanto, falta de algo, porque él será nuestro juez justo. Entonces, aquellos que hemos creído y tenemos una fe firme en Dios y creemos lo que la Biblia dice, entendemos que todo situaciones que se están dando solamente nos llevan a un punto. Cada día está más cerca el tiempo en que nuestra salvación se va a suceder. Y también hay otro texto ahí en Apocalipsis que me encanta, Gianni, si tú lo conoces, dice Apocalipsis 3, 10 y 11, dado que has obedecido mi mandato de perseverar hasta el fin, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que me pertenecen. Y dice, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu premio, tu corona. Entonces, hay, como tú decías, tantas promesas, pero esta promesa en especial, donde está diciéndonos Dios, persevera, persevera, porque yo, si tú obedeces las cosas que yo he mandado, ¿verdad? Que ames a tu prójimo, que ames a Dios sobre todas las cosas, que vivas una vida recta. Entonces, ten por seguro que será Dios mismo quien te guarde hasta el final. Así es que, bueno, estas y tantas otras promesas, como mencionaste, me parecen fundamentales para este tiempo en el que debemos de estar más firmes que nunca, Yani. ¿Cómo lo ves? Espectacular, pero sobre todo lo que tú decías, porque una de esas promesas es que dice que va a ser algo nuevo en medio de nosotros, y este es un tiempo de renovación. A ver, y yo me ponía a pensar, ¿verdad? El Dios que tiene el control sobre todas las leyes de la tierra, te puedes imaginar, el mar no se sale el agua no se sale del mar, la tierra, la gravedad, cómo es que todo eso, cómo es que un avión puede estar arriba, cómo es que los pajaritos no se caen. Le decía, ese Las Dios ballenas no sobre, sí, ese Dios todopoderoso ha decidido, pues, y me está invitando. Y la invitación al final es que todo sea nuevo. Y yo pensaba, ¿qué será más difícil? ¿Componer algo que está torcido o en realidad hacerlo todo nuevo? Es como que me digan, ¿verdad? Se te arruinó el carro, ¿verdad? Con toda esta crisis, el carro no sirve. A ver, ¿qué quieres? ¿Que te compongan el carro viejo que ya no sirve o quieres un carro nuevo? Y No, pienso que sí, y en esta estación pienso que yo quisiera ser una mujer nueva. Te puedes imaginar un nuevo corazón, una nueva manera de pensar, ¿verdad? Un nuevo pensamiento. Decía, un pensamiento lleno de esperanza, ¿verdad? Saber que estoy revestida de fe, de esperanza, de amor, de gozo, de dignidad, en lugar de estar vestida de malas noticias, de luto, de murmuración, de decepción, de negativismo. Y aún en esa promesa dice que a largo plazo lo que nosotros tendremos será un cielo nuevo y una tierra nueva. Y aún nuestras naciones dice que vendrán a ser de Él y que Él va a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Pero en el inter, en el proceso, ¿qué vamos a hacer? Número uno, si estamos en ese momento de transición, en un momento de oscuridad,
Les invitamos a los que se conectan a pasar de esa oscuridad a un lugar de luz, por la fe. Que hagas un pacto, que le digas, a ver, si en realidad es ese Dios que estas dos mujeres están hablando, ¿será que tú puedes tomar posesión de mi vida y en realidad cambiarla? Y esa es la invitación quizás esta noche, ¿verdad? Y luego de eso, hacer un pacto con Él y en esa misericordia te aseguramos que tu vida, tu familia, lo que te está afectando, tu lugar de influencia, dará un giro sobrenatural, porque Dios es el Dios de milagros, de señales y de prodigios. Y a ese Dios es el que te estamos anunciando. Amén, amén. Pues yo quisiera cerrar esta noche nada más leyendo el Salmo 96, los versículos 11 al 13, dice, que el cielo se alegre y la tierra se goce, que el mar y todo lo que contiene exclame sus alabanzas, que los campos y sus cultivos estallen de alegría, que los árboles del bosque canten de alegría delante de Dios, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. ¿De qué está hablando esto? De que sí, hay un fin, hay un tiempo, hay un momento de juicio para que todo lo que está mal o toda la gente que ha sido mala, todos aquellos que están hoy dañando a las naciones, a lo mejor dañando a tu familia, dañando tantas circunstancias, dañando al planeta mismo, la biosfera tan preciosa que tenemos, para que todo eso sea juzgado y como dice Yani, podamos ir a un momento nuevo, a un reino nuevo, a un tiempo nuevo para vivir eternamente en un paraíso con Dios. Así es que, pues quiero dejarles este pensamiento. ¿Qué pensamiento quisieras dejarles por último, Yani? Un pensamiento de esperanza para todos aquellos que no han visto este poder sobrenatural, lo que sus ojos no han visto, ¿verdad? Lo que sus oídos todavía no han oído, es lo que Dios tiene para los que les ama. Y sobre todo que crean en este día que los planes de Dios son de bien y no de mal, ¿verdad? Son de justicia y son de prosperidad. Así que le damos las gracias por regalarnos este tiempo y pues aquí estamos para servirles. Si necesitan, no sé cómo se pueden conectar contigo, Edna. Si quieren Pues, ayuda, acuérdense, toquen a la puerta. Busquemos ayuda, ¿verdad? Y estamos para servirles. claro, claro, pues ahí a través de la página, ¿verdad? Estamos a la orden en cualquier momento. Tenemos ahí alguien que nos hace favor de apoyarnos en las respuestas y gracias a todas las personas que hoy se han conectado. Ya no nos dio tiempo de leer sus mensajes, pero les contestamos enseguida. Muchas gracias, doctora preciosa. Ha sido un verdadero honor tenerte. Creo que es un tema que nos da para muchísimo más, pero esperamos haber dejado un granito de arena en la vida de cada uno de ustedes que nos hacen favor de conectarse en este día y de todo corazón anhelamos que Dios los bendiga, las bendiga, en especial mujeres que son las que generalmente nos escuchan, que Dios las bendiga y les dé esta certeza, esta seguridad de que para aquellos que nos hemos aferrado a Dios, estamos seguros que cosas buenas suceden en medio de las crisis. Gracias, Yani. A Gracias. ti, Edna amada. Abrazos. Paz. Y hasta que todas seamos un solo corazón. Y Yes. bendiciones. Un Buenas abrazo. noches. Adiós.